Alfredo Méndez Baena, que es profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero y también es parte de la Contraloría Autónoma del Agua de Guerrero, y lo hemos invitado también para dar seguimiento a este tema, a este debate, a esta discusión que está habiendo en la nación en torno a esta iniciativa que envió la presidenta a la Cámara de Diputados y que, bueno, pues se estará discutiendo el contenido de estas reformas legislativas. Pero ya está con nosotros. Doctor Alfredo, ¿me escuchas? Buenos días. Muy buenos días, estimada Violeta Núñez, Ernesto Ledesma. Muchas gracias por el espacio. Buenos días al auditorio. Buenos días, Alfredo Méndez Baena, de la Contraloría Autónoma del Agua de Guerrero, profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues, ¿cuál es el balance que ustedes están haciendo sobre este proyecto que se está presentando en la Presidencia de la República? Y que cuando hay críticas al respecto, pues dicen, pues es que pues son las redes corruptas que luego hay, son parte de las críticas que se han estado haciendo, o si se está atacando a la cuarta transformación. Sí, sí, efectivamente, y qué acertado, Ernesto, que empieces justo por este punto, porque me parece importante, pues justo empezar haciendo un deslinde y un posicionamiento, porque, mira, yo soy parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, que tenemos más de 15 años impulsando la reglamentación de la Ley General del Agua, como lo mandata el transitorio de 2012 cuando se incorporó el derecho humano al agua en el artículo cuarto de nuestra Constitución. Desde entonces teníamos claro que si no era con un movimiento social muy fuerte, muy robusto, esto podía quedar en letra muerta. Y por eso nos constituimos en esta coordinadora que en todo el país hemos estado desde entonces impulsando que se emita esta ley general de aguas. Durante varios años nos dimos a la tarea de generar foros, consultar expertos, consultar comunidades, sindicatos, etcétera, diferentes actores sociales, para generar una iniciativa de ley nuestra. Esta iniciativa la respaldamos por casi 200,000 firmas que entregamos al Congreso de la Unión en el 2020, ¿no? Y desafortunadamente quedó en la congeladora. ¿Por qué pongo esto en perspectiva? Porque efectivamente ahora con la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la promulgación, pues yo diría de una mutilada Ley General de Aguas, eh, diferentes actores están manifestando y entonces pareciera que hay similitud en los planteamientos, pero no. Mientras algunos están protestando porque no quieren que cambie el marco jurídico actual, otros nos estamos manifestando al contrario, porque sentimos que la iniciativa que elaboró la Conagua y que está a punto de dictaminarse el día de hoy en la Cámara de Diputados, realmente nos queda de ver. O sea, durante décadas, los movimientos sociales, ambientalistas, agrarios, hemos luchado porque el agua regrese a manos de la gente. Y esa era la expectativa cuando llega el cambio de régimen y el año pasado se hace una convocatoria y dicen, bueno, este es el momento de sepultar los vestigios del neoliberalismo en el país. Necesitamos que haya una mayoría calificada en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Y entonces nosotros dijimos, este es justo el momento de que el agua regrese a manos de la gente. Y la verdad, nos parece que nos están quedando a deber muchísimo porque es una reforma meramente cosmética. Y esto sí lo queremos dejar muy claro. Eh, Como un antecedente, si me permiten muy brevemente, recordarle al auditorio que la Ley de Aguas Nacionales fue promulgada en 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari,
y justo fue un momento histórico en que se estaban liberalizando los recursos naturales del país para que entrara la iniciativa privada, esto en el contexto de que estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Esto ocurrió con las leyes forestal, minera, agraria y por supuesto en el tema del agua. Entonces, durante estos 30 y tantos años, hemos sufrido una ley que fue diseñada, y eso es lo que me parece más importante recalcar, fue diseñada para entregarle el agua a la iniciativa privada. Y el resultado que tenemos 30 y tantos años después es un desastre hídrico, una crisis hídrica en todo el país, y por eso pensamos que no basta con cambios superficiales. Realmente necesitaríamos que se abrogara esta ley de aguas nacionales y respetar el espíritu del artículo cuarto en términos de que debe ser el derecho humano al agua lo que dicte, lo que sea la columna vertebral de toda la legislación del agua en el país, ¿no? Entonces, esa es la exigencia que nosotros estamos haciendo hoy en todo el país, en diferentes foros, a los diputados, para que realmente lleven a fondo esta reforma y no se queden solamente en la superficie, mi estimado Ernesto. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Méndez Baena. Muchas gracias por esta primera intervención y qué bueno que aclaramos esta parte que es muy importante siempre recordarla. ¿Qué es lo que pasó en este 1992? Esta liberalización al mercado de la tierra, del agua, de los minerales y de los bosques. Eso me parece muy, muy importante aquí traerlo. Es en ese contexto. Gracias por ese recuerdo. Hay una situación que ha estado repitiendo la presidenta y que, bueno, lo vuelve a hacer en torno a quienes se están oponiendo a esta iniciativa que ella está enviando. Y ella vuelve a citar este día, quien no está de acuerdo tiene algunos privilegios. Muchísimas concesiones de agua que no se usan o que son ilegales son los que están oponiéndose y que hoy se tiene que poner en orden. ¿Qué decir sobre estas declaraciones de la presidenta, doctor Alfredo? Ustedes tienen otra propuesta, otra iniciativa que viene desde hace varias décadas, nos decía desde hace más de 15 años, esta coordinadora pues ha estado trabajando también en otro sentido, en una propuesta alternativa a esta ley de aguas nacionales. ¿Qué decir sobre esto? Y lo otro, doctor Alfredo, es por qué la presidenta no planteó abrogar la ley de aguas nacionales como es la demanda desde hace varios años de agua para todas, todos y agua para la vida. Sí, muchas gracias, estimada Violeta. Pues yo empezaría diciéndole a la presidenta que la gran mayoría de quienes hacemos parte de esta coordinadora nacional hemos participado, hemos militado en los movimientos de base, que podríamos decir desde la izquierda, desde la lucha social, y hemos sido sin duda parte importante para mantener vivo el país durante estos oscuros años de los gobiernos neoliberales, ¿no? Y justo hemos visto con esperanza la llegada de este cambio de régimen. Entonces, nosotros quisiéramos que la presidenta no nos viera como un contrincante, sino al revés, como aliados, como gente que hemos estado en las luchas sociales desde hace décadas y que lo que nos interesa es hacer válido esta oferta, esta promesa de justicia social en el país. Y en ese sentido, creemos que parte de esto, pues tiene que ver con cuál es el discurso que mantiene la Conagua, ¿no? Y así como en otro momento se han analizado cómo algunas instituciones creadas durante esta época neoliberal, digamos, tenían vicios de origen, ¿no? Cuando se habló de algunos organismos autónomos y que esto llevó a proponer su extinción o al cambio drástico en la conformación del Poder Judicial, nosotros consideramos que en el caso de la Conagua es exactamente lo mismo. O sea, la Conagua y la Ley de Aguas Nacionales son dos instrumentos creados por los gobiernos neoliberales para entregar el agua del país a la iniciativa privada. Entonces,
No es posible pensar, no es lógico pensar que instrumentos creados para entregar el agua van a ser los que van a resolver la crisis en que nos han sumido. Mira, vamos a poner algunos elementos para que esto se entienda. Entre algunos de los problemas muy drásticos que tiene la actual administración del agua y que tiene que ver con el marco jurídico, pero también con la institución encargada, que es la CONAGUA. Por ejemplo, se supone que las concesiones que otorga la dependencia deberían depender de la disponibilidad de líquido en cada cuenca o acuífero. Sin embargo, según los datos oficiales del propio gobierno federal, en la actualidad tenemos eh, que por lo menos el 17% de los acuíferos están sobreexplotados y por lo menos el 10% de las cuencas del país hay concesionado un caudal que excede a la recarga. Entonces, esto es un problema, sí, en el marco jurídico, pero también en la instancia encargada de operar. Es decir, Conagua no tiene instrumentos para medir cuánta agua está llegando a cada cuenca o recargando los acuíferos, pero sigue otorgando concesiones a diestra y siniestra, dando lugar a esta sobreexplotación, ¿no? Si pensamos, además, que se han otorgado más de 360,000 títulos sin que verifiquen esta disponibilidad. El propio ingeniero Efraín Morales hace poco menos de un mes decía que estuvieron haciendo una verificación de las concesiones y ellos mismos llegan a la conclusión de que por lo menos el 10% de las que habían revisado estaban con irregularidades, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando del mal funcionamiento de la dependencia. Segundo elemento central, cuando un particular tiene una concesión, la solicita, extrae agua de algún cuerpo de agua federal, la institución debería vigilar el volumen y las condiciones en que esta agua va a ser regresada a la naturaleza. Sin embargo, esto no ocurre. ¿Por qué? Porque en la Conagua son dos áreas separadas. Entonces tienen una base de datos de las concesiones de extracción, de aprovechamiento, y una base de datos distinta para las descargas. De tal manera que la misma dependencia, después de otorgar el agua a un particular, no tiene idea qué van a hacer con ella y en qué condiciones la van a regresar a los cuerpos de agua. Y esto, insisto, no es un problema en el diseño de la ley, es un problema en el funcionamiento de la dependencia. Tercer dato, todas las concesiones, exceptuando aquellas destinadas a la producción agrícola, deben pagar los derechos correspondientes. Sin embargo, según los propios datos de la Conagua, en la actualidad se están recaudando poco menos del 20% de los derechos por las concesiones en el sector secundario y terciario. Es decir, ¿cómo es posible que la dependencia otorga la concesión, otorga los volúmenes sin ser capaz de garantizar el pago correspondiente? Es decir, estamos presenciando un subsidio irregular a un montón de empresas que están acaparando millones de metros cúbicos de agua en el país y que no las han pagado por años. Y según las cifras oficiales, eh, la suma que Conagua deja de recaudar por derechos de concesiones asciende a 44,000 millones de pesos cada año. Entonces, a mí me parece que más bien la presidenta tendría que preguntarle al director general de la Conagua por qué están permitiendo el huachicoleo del agua y de la hacienda pública al permitir que no paguen los grandes concesionarios, ¿no? Entonces, nosotros no nos vemos como enemigos o contrarreformistas, al revés. Lo que estamos impulsando es que realmente esta reforma llegue hasta sus últimas consecuencias y que el agua se garantice para los sectores más vulnerables del país. Violeta, esa es nuestra posición.
Gracias, Alfredo Méndez Baena, perdón. Déjame, me detengo en una frase que dijiste hace un momento y que creo que sería útil para la audiencia. Decías, esta ley es cosmética, hay una cosmetología ahí. Te preguntaría, ¿dónde está la cosmetología en esta propuesta de ley que se está enviando al Congreso? Mira, muy atinada la pregunta, Ernesto. La respondería en dos sentidos. Revisamos puntualmente la iniciativa de reforma que fue enviada a la Cámara de Diputados. El 80% de los artículos que se propone modificar se limitan a cambiar la denominación Distrito Federal por Ciudad de México o a modificar para tener un lenguaje incluyente de género. O sea, el 80%. Entonces, tienes una ley nacida desde el neoliberalismo que la Conagua ofrece que va a reformar para que sirva a la nación y el 80% de los cambios son cosméticos. ¿Qué cosas no están tocando? No están tocando el sobreconcesionamiento, primer asunto. Segundo, no están tocando la falta de pago. Como está la ley de aguas nacionales en este momento vigente, le da facultades a la Conagua para extinguir las concesiones de aquellos particulares que durante 2 años consecutivos no paguen los derechos correspondientes. ¿Por qué no lo hace? Eso se mantiene igual. Nosotros proponemos que en esta modificación no sea opcional para la Conagua el poder cancelar estas concesiones a quienes no paguen. Debería ser obligación, porque no son, o sea, esos volúmenes de agua concesionados no son propiedad de la Conagua, son propiedad de los mexicanos. Y por lo tanto, si la Conagua es la instancia encargada de administrarlos, entonces debe garantizar el cobro a aquellos que los están utilizando con fines de lucro. Segundo tema, nosotros nos hemos quejado mucho de que hay una gobernanza excluyente en los temas del agua, muchísima opacidad. Las instancias que plantea la ley para la participación ciudadana, como los consejos y comités de cuenca, están cooptados por los grandes concesionarios. Y uno puede ir a algunas cuencas, bueno, uno ni se entera cuando sesionan los consejos, pero si pudiéramos estar, lo que verificaríamos es, por ejemplo, que de parte del sector industrial puede ser el representante FEMSA, o de parte del sector eh, podría estar una minera, ¿no? Pero nunca hay representación ni de la ciudadanía ni de los pequeños usuarios de riego. Entonces, quienes terminan incidiendo en la política pública nuevamente son estos grandes concesionarios. Tercer asunto. Nosotros proponíamos que en esta, o proponemos que en esta reforma se tipifique la contaminación del agua con residuos tóxicos como un delito ambiental. Y esto no lo están aceptando y nos parece un asunto central. Miren, la Secretaría de Medio Ambiente en 2023, la Semarnat, reconoció que existen por lo menos 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental en el país. Regiones en donde prolifera el cáncer, en donde proliferan las enfermedades hepáticas y renales por la enorme cantidad de sustancias tóxicas que son vertidas impunemente en los cuerpos de agua de los cuales se abastece la gente. Y de nuevo, ¿de quién es responsabilidad esto? De la Conagua, porque no tiene inspectores para verificar que efectivamente esto deje de ocurrir, ¿no? Entonces, la lógica que maneja la legislación es conocida coloquialmente como el que contamina paga. Es decir, si yo emito contaminantes dentro de la norma, no tengo que pagar ningún derecho. Si excedo la norma, me ponen una multa. Pero ¿cómo va a llegar esa multa si la Conagua no tiene inspectores? Si no hay manera de verificar. Entonces tenemos por todo el país mineras, por ejemplo, toda la industria textil con las pinturas,
toda la industria automotriz con los solventes industriales que usan, descargando directamente en los cuerpos de agua sin que nadie verifique esto, y quienes pagan las consecuencias es la población asentada alrededor. Y las estadísticas del sector salud de verdad no dan lugar a dudas. O sea, la gente se está enfermando por el uso que hace el sector industrial del agua en estos contextos, ¿no? O sea, no hay, no hay discurso de desarrollo, no hay discurso de inversión que justifique estar enfermando a los mexicanos. Y por eso consideramos que tiene que tipificarse como un delito, ¿no? Eh, y en un siguiente asunto que tampoco están tocando, nosotros hemos puesto énfasis en los temas de la privatización. Tenemos experiencias muy tristes en el país, como la ciudad de Puebla, en donde cuando fue concesionada los servicios de agua en los domicilios, las tarifas subieron entre 400 y 600%. La empresa que está encargada del servicio, ante la falta de pago, no solamente corta el suministro de agua, corta el drenaje a los domicilios. O sea, si efectivamente el agua y el saneamiento son derechos humanos, entonces es el Estado quien tiene que garantizar. Hemos visto, yo recuerdo haber escuchado a Violeta en algunos programas hablar de lo difícil que ha resultado echar para atrás cuando se concesiona algún servicio, por ejemplo, con la industria eléctrica, porque los particulares demandan al Estado por la expectativa de ganancias que iban a tener. Entonces, concesionar los servicios de agua deja en un estado de vulnerabilidad muy grande a las poblaciones de esos lugares. Ninguno de estos puntos está siendo corregido en la iniciativa que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. ¿Vale? Entonces, por eso pensamos que es una reforma superficial, ¿no? Que juega a cambiar para que en realidad no cambie el estado de cosas con la administración del agua, con la contaminación, con el acaparamiento, con el sobreconcesionamiento. Y por eso estamos urgiendo a los diputados que analicen realmente lo que está pasando y tomen una posición honesta, que cumplan lo que prometieron el año pasado cuando dijeron: queremos tener mayoría calificada para sepultar las políticas neoliberales en el país. Este es el momento de hacerlo cierto, ¿no? Muchas gracias. Entonces, cambios para que nada cambie, como ustedes dicen en su comunicado, ¿verdad? Eso es lo que están planteando ustedes. Doctor Alfredo, yo le preguntaba hace un momento por qué la presidenta no está abrogando la ley de aguas nacionales. ¿Qué es lo que está de fondo? ¿Hay presiones de los sectores empresariales, agrícolas, mineros? ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo esto? Bueno, obviamente solo podemos hacer especulaciones sobre cuáles son las motivaciones. Creemos que parte tiene que ver con una mala información que le están acercando por parte de la Conagua. ¿Por qué digo esto? La Cámara de Diputados organizó una serie de foros ciudadanos y audiencias públicas en las últimas 2 semanas, y los representantes de Conagua que estuvieron ahí pudieron constatar todas las quejas y también las propuestas que tenemos los ciudadanos, y sin embargo se resistieron a cambiar, ¿no? Insisten en el discurso. Cada vez que Efraín Morales ha estado invitado en la mañanera, lo que dice es que esta es la reforma que México necesita, que con esto se van a resolver los problemas hídricos del país, cuando en realidad esto no va a ser así. Eh, y por supuesto, del otro lado hay una serie de presiones. Simplemente yo veía hoy en la jornada una nota en donde la Cámara de la Industria, la CONCAMIN, eh, ve con beneplácito la reforma que se está proponiendo, ¿no? Entonces,
perdón, pero a mí eso me deja mucho que pensar. O sea, si los principales responsables del acaparamiento, la sobreexplotación y la contaminación del país están conformes con la reforma, es porque no se van a ver perjudicados, ¿no? A mí me parece que el mensaje es muy claro, ¿no? Y sí, yo puedo entender que el Ejecutivo, la presidenta, tengan mucha presión por seguir generando inversión privada, inversión extranjera directa, por promover el desarrollo del país. Pero la pregunta que nosotros hacemos es, ¿a qué costo? ¿Ya? ¿A costo de que miles, millones de ciudadanos sigamos sin servicio? Yo les puedo decir, en mi domicilio tengo agua cada 3 meses, ¿no? Entonces, en los hechos, tengo que pagar un servicio privatizado 10 veces más caro de lo que debería, ¿no? Y esto ocurre en la mayoría de ciudades del país. El costo son miles y miles de ciudadanos enfermos con enfermedades crónico-degenerativas ocasionadas porque no tenemos un medio ambiente sano, porque nos lo están contaminando con sustancias que están documentadas científicamente, que son teratogénicas, que inducen enfermedades en hígado, en riñones, en fin. O sea, ese es el costo que tenemos que pagar. A mí me parece que tenemos que volver a poner sobre la balanza ambas cosas para encontrar un punto en donde se puedan balancear eh, estos objetivos. Insisto en esto, sin justicia hídrica y sin un medio ambiente sano, no se puede hablar de justicia social y nos van a seguir quedando de ver. Uf, pues bueno, es un tema que evidentemente pues está generando también mucha incomodidad dentro del gobierno de la Cuarta Transformación y ojalá la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues le dé una oportunidad a la palabra a estas compañeros y compañeras y comunidades, poblaciones, pues que llevan décadas trabajando el tema del agua, haciendo propuestas que tienen un sentido de profundidad importante y que a todas luces pues generarían un enorme beneficio para la población mexicana y hasta para el gobierno de la Cuarta Transformación. Es decir, no va en contra, sino no va en detrimento del gobierno, sino al contrario. Así que, pues muchísimas gracias, Alfredo. Te dejaría una reflexión final. ¿Con qué cerrarías? ¿Qué mensaje enviarías a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la Cámara de Diputados y Senadores que estarán trabajando esta ley? Sí, sí, muchas gracias. Yo quisiera plantear dos ideas muy breves. Una, como les decía al inicio de la entrevista, para quienes tenemos muchos años haciendo parte de los procesos de defensa del territorio, hemos visto el cambio de régimen como la posibilidad de que cambie la historia en nuestro país. Y entonces mi mensaje muy respetuoso y muy cariñoso a la presidenta Sheinbaum es que cuando un país tiene los gobiernos progresistas, es el momento de empujar a fondo los cambios, no cuando gobierna la derecha. Por eso estamos presionando. Y a los diputados y senadores les diría, así como nos pidieron el voto para tener la mayoría calificada y sepultar los vestigios del neoliberalismo, les encargo la Ley de Aguas Nacionales, que es uno de los peores instrumentos creados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y pues Violeta, Ernesto, les agradezco muchísimo el espacio porque es muy importante que la gente entienda que no nos estamos oponiendo a la reforma, sino al revés, empujando para que se profundice y realmente sirva para salvaguardar el agua de nuestro país.
Muchísimas gracias, doctor Alfredo Méndez Baena, que llevan ustedes muchos años, 15 años también con este tema y viviendo las implicaciones que tuvo esta reforma salinista de 1992. Yo por último le preguntaría la situación, nos vamos a salir un poquito del tema, pero digo, en torno a la ley, pero es parte de la temática de agua, el Plan Nacional Hídrico, ¿no? Que esa también es una apuesta que está haciendo la presidenta en torno a este plan México. Sobre eso, ustedes como coordinadora, como Agua para todos, ¿han reflexionado, doctor Alfredo? Sí, y también tenemos, digamos, opiniones en términos de que hay muchas de estas obras que son necesarias, pero también hay una visión crítica, porque nos parece que si uno analiza qué es lo que ha hecho la Conagua a lo largo de 30 años, no dista mucho de lo que se está proponiendo ahora. O sea, son grandes obras de infraestructura multimillonarias, Claro. muchas de ellas nada sustentables para mover volúmenes de una cuenca a otra, en lugar de pensar en las soluciones de largo plazo. Soluciones basadas en la naturaleza, en la sustentabilidad, en la participación social. Eso es lo que le da profundidad y visión de largo plazo a un gobierno, no las obras, ¿no? Los trasvases, finalmente lo que hacen solamente es mover el problema de un lado a otro, ¿no? La crisis del agua no está ahí, ¿no? Sino en esta disminución de la disponibilidad, que en gran medida es porque está acaparada y en gran medida porque está contaminada, ¿no? Entonces, creemos que ahí es donde hay que poner el énfasis, estimada Violeta. Pues, doctor Alfredo, muchísimas gracias otra vez por tomarnos la llamada y pues seguramente le estaremos molestando nuevamente para dar seguimiento, que es parte de la costumbre que tenemos en este medio de no soltar el tema y estar dándole un seguimiento de qué es lo que está pasando, qué cambió, si se modificó algo, si no, si lo atendió el gobierno, si no. Así que ahí le estaremos molestando nuevamente. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes. Abrazo fuerte, doctor Alfredo Méndez, Un y también abrazo. saludos para allá a las y los compañeros de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.